Bien, vamos a comentar sobre la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Recuerden que el paro cardíaco, ¿ya, chicos? Es el cese temporal de la función cardíaca potencialmente reversible, ¿no? Así se define. ¿Por qué potencialmente reversible? Debido a la recuperación que se puede dar en el paciente cuando se instauran las medidas de reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? El famoso RCP. Recuerden que acá el soporte vital básico, que es el que básicamente vamos a comentar, la secuencia correcta es CAB, ¿no? En el adulto, en el niño, ya sea el RCP del adulto o el RCP pediátrico, la secuencia correcta es el CAB. Lo más importante son las compresiones torácicas de alta calidad, vía aérea, maniobra frente-mentón y la ventilación, ¿no? La ventilación. Esa es la secuencia correcta. O sea, le damos más importancia a las compresiones, que deben ser de buena calidad, mínimamente interrumpidas, y eso es lo que básicamente se instaura en el soporte vital básico, ¿no es cierto? En la cadena de supervivencia, estos son los 5 eslabones en el caso del RCP extrahospitalario, ¿ya? En el caso del RCP extrahospitalario, el primer eslabón de la cadena de supervivencia es la activación del sistema de emergencia, ¿no es cierto? Hacemos la llamada una vez que hemos identificado al paciente con paro, ¿no es cierto? ¿Y cómo identificas a un paciente con paro? Entonces, ves a un paciente que no respira o no palpas pulso en 10 segundos, ya ese es un paciente con probable paro cardíaco, ¿no? Recuerden que la primera conducta frente a una sospecha de paro, la primera conducta, chicos, es asegurar la escena, tanto para el reanimador como para la víctima. Eso es lo primero, asegurar la escena. Segundo, comprobar que el paciente tiene paro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Veo si respira o no y palpo pulso. En el caso de los adultos, recuerden, se palpa el pulso carotidio. ¿Y dónde voy a palpar el pulso carotidio? En el caso de los adultos se palpa en el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? En el borde anterior del esternocleidomastoideo. En el RCP pediátrico, llámese niño mayor de 1 año hasta la pubertad, lactante menor de 1 año, pero no consideramos al recién nacido, el pulso que se palpa es el pulso a nivel del brazo, el pulso antebraquial, a nivel de la flexura del codo, ¿ya? En los niños antebraquial, en los adultos palpo el pulso carotidio. Si no palpo pulso en 10 segundos, paciente en paro. Activo el sistema de emergencia, que consiste en hacer la llamada, llamamos a SAMU 106, bomberos, policía, etcétera. Hacemos la activación del sistema de emergencia y luego iniciamos el soporte vital básico, que ya es el segundo eslabón en la cadena de supervivencia, donde iniciamos las compresiones torácicas, ¿no? De alta calidad. Muy bien. Y 3, la desfibrilación precoz, muy importante, porque la mayoría de los ritmos de paro son desfibrilables, ¿no? Entonces, la desfibrilación precoz es muy importante porque por cada minuto que se retrase la desfibrilación, recuerden, chicos, que cae la supervivencia 10%, ¿no? Entonces debe ser la desfibrilación precoz, que es el tercer eslabón. 4 es el traslado o transporte. Y 5 es el cuidado posparo cardíaco, ¿ya? Cuidado posparo. En estos 2 últimos ya se da lo que viene a ser el soporte vital avanzado, ¿no? Ya sea en el traslado o en el posparo, se da el soporte vital avanzado, ¿no? Muy importante en el posparo cardíaco, ¿no, chicos? Igual vigilarlo, monitorizarlo, porque hay un síndrome posparo cardíaco que puede llevar a la muerte o a la secuela al paciente, ¿no? Sobre todo la lesión neurológica. Recuerden que en la hipoxia el más sensible va a ser la neurona. Entonces puede haber lesión neurológica, disfunción miocárdica,
porque obviamente se van a comprometer los órganos vitales. Ese síndrome postparo cardíaco, chicos, es por reperfusión, ya es un daño por reperfusión. Y lo que más empeora el pronóstico es la lesión neurológica, ¿ya? La lesión neurológica. Por ello debe haber un soporte vital avanzado y un cuidado post-paro cardíaco, porque una vez que el paciente sale del paro, o vuelve a hacer paro, o simplemente puede haber también lesión por reperfusión, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Y en el soporte vital básico, que hemos dicho que las compresiones son de alta calidad, ¿a qué se refiere? Y antes de eso, chicos, hay una cadena de supervivencia también, por ahí si les preguntan, intrahospitalaria, por si acaso, intrahospitalaria, hay que tener en cuenta eso, en el cual son parecidos, ¿no? El primer eslabón va a ser la prevención, en el caso intrahospitalario, ¿ya? Lo primero va a ser la prevención. Entonces, identificar los pacientes que están en riesgo de hacer paro cardíaco, ¿ya? De hacer paro cardíaco. Segundo eslabón, entonces, el segundo eslabón va a ser ya la activación del sistema de emergencia, hacer la llamada, la interconsulta UCI, cuando el paciente ya está con paro. Tercero, soporte vital básico, ¿no es cierto? Cuarto, viene a ser ya la desfibrilación precoz. Y quinto, el cuidado post-paro cardíaco o soporte vital avanzado. Esas son las 5 eslabones en el caso del intrahospitalario. No va a haber transporte, pues, ¿no? Porque están dentro del hospital, ¿no? Quitamos transporte y le aumentamos esto, prevención, ¿ya? Prevención. Eso es lo que hacemos. Y también hay una cadena de supervivencia en el caso pediátrico, ¿ya? En el caso pediátrico. Entonces también, en el caso del RCP pediátrico, lo primero es la prevención también, se parece al intrahospitalario, la prevención del paro, ¿no? Por ejemplo, la muerte súbita del lactante es una causa de paro, ¿ya? Los traumatismos, etcétera. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar eso. Por ejemplo, y la segunda cadena el segundo eslabón de la cadena de supervivencia es hacer ya el soporte vital básico, iniciar con las compresiones, ¿correcto? Compresiones torácicas. Acá miren, es al revés. En el tercer eslabón inicias la activación rápida del sistema de emergencia. En el tercer eslabón ya inicias la activación rápida de lo que viene a ser el sistema de emergencia. 4. Traslado, transporte rápido, ¿no es cierto? Y quinto, ojo, quinto, soporte vital avanzado o cuidado postparo, ¿no? Cuidados ya especializados en el postparo cardíaco. ¿Por qué en el pediátrico no entra la desfibrilación? Porque, chicos, los ritmos desfibrilables predominan en los adultos. Por eso se da la desfibrilación precoz en los adultos. En los niños predominan los ritmos no desfibrilables. Por eso en la cadena de supervivencia pediátrica tú estás viendo claramente que no entra la desfibrilación precoz. ¿Por qué? Porque no predominan los ritmos desfibrilables. Los que predominan son los no desfibrilables, que vienen a ser la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Esa es la diferencia. Entonces miren que tenemos 3 cadenas de supervivencia: extrahospitalario, intrahospitalario y el pediátrico, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí volvemos en el soporte vital básico. Lo más importante son las compresiones torácicas de alta calidad, ¿no? Donde la relación compresión-ventilación, ¿cuál es? En el caso de los adultos, sea 1 o 2 reanimadores, o sea, no hay pierde. En el adulto siempre va a ser 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones.
¿correcto? Siempre va a ser 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cambio, en el pediátrico, niño mayor de 1 año hasta los 8 años o pubertad y lactante menor de 1 año, que no se cuenta el recién nacido, acá sí hay una diferencia en el RCP pediátrico. Porque si es un reanimador, es como el adulto, 32. Pero si te dicen que son 2 o más reanimadores, es 15-2. Entonces la relación compresión-ventilación es diferente, ¿no? Si es adulto o es pediátrico. ¿Dónde se hace la compresión en los lactantes? Recuerden, en la mitad inferior del esternón. Mitad inferior del esternón. Ahí se hacen las compresiones. Debajo de la línea intermamilar, también te pueden decir, ¿no? Debajo de la línea intermamilar. ¿Cuál es la velocidad de la compresión? De 100 a 120 por minuto. Mínimo 100, máximo 120 por minuto debe ser la frecuencia de las compresiones, ¿ya? Entonces, esa es la velocidad, ¿no? Y entonces un ciclo es 32, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Se da 5 ciclos en 2 minutos, ¿ven, chicos? 5 ciclos en 2 minutos. Ahí se cumple la velocidad que es de 100 a 120 por minuto, ¿ya? Muy bien. La profundidad de la compresión del tórax en el caso de los adultos, 5 a 6 centímetros, en el caso de los niños, al menos 5 centímetros, y en el caso de los lactantes, 4 centímetros. ¿Ya? Eso también, la compresión, la profundidad de la compresión también es diferente, ¿no? Entonces, las compresiones deben cumplir esto, la relación, la frecuencia, la profundidad, deben ser mínimamente interrumpidas. Tal es así que si ya tenemos un dispositivo de vía aérea avanzada, ¿no? Si tenemos un dispositivo ya de vía aérea, las compresiones se dan de manera continua. Ya no hago interrupción. Entonces, se dan de manera continua y la ventilación se da de forma independiente a la compresión, ¿no? Cuando ya tenemos un dispositivo de vía aérea. Pero si no contamos con un dispositivo de vía aérea, hacemos esta relación, ¿no? Comprimo 30 veces, ventilo 2. Comprimo 30, ventilo 2. Sin demorar ni retrasar las compresiones, que es lo más importante en el RCP, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos acá lo que viene a ser los ritmos, porque hemos dicho en el caso del adulto, ¿no es cierto? En el caso del adulto predomina los ritmos desfibrilables. En el caso de los niños predominan los no desfibrilables. Entonces, en el adulto, muy importante, por eso lo hemos visto en la cadena de supervivencia, la desfibrilación precoz, porque la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los ritmos de paro más frecuentes en los adultos y su pronóstico depende de la desfibrilación. Acá recuerden la dosis de carga, ¿no? Si es un desfibrilador monofásico, 360 joules. Si es un desfibrilador bifásico, 200 joules. Y lo puedes dar hasta por 3 veces. ¿Ya? Hasta por 3 veces hacemos la desfibrilación. Y esos son los 2 ritmos de paro desfibrilables que te tienes que acordar. Básico, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Si a la primera descarga no responde el paciente, ojo, le colocamos epinefrina. Y luego hacemos la segunda descarga, la tercera descarga. Si no responde a la segunda, la tercera descarga, bolo de amiodarona, 300 miligramos de bolo endovenoso, ¿ya? Bolo endovenoso, 300 miligramos. Entonces, cuando no hay respuesta a la primera descarga, epinefrina. Segunda, tercera, no responde, bolo de amiodarona, ¿ya? Bolo de amiodarona. Esa viene a ser la conducta en los ritmos desfibrilables. Si por ahí te preguntan, ¿y en el niño qué pasa si es un ritmo desfibrilable? Puede ser, no es lo más frecuente, pero puede hacer que un niño haga fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Y en el niño, ¿cuánto es la dosis de carga? 2 joules por kilo de peso. Y luego, ¿no es cierto?, las demás cargas es 4 joules por kilo de peso. ¿Ya? La primera descarga en un niño es 2 joules por kilo de peso. Las demás es 4 joules por kilo de peso. Igualito. Si no responde a la primera, epinefrina. No responde a la segunda, a la tercera,
amiodarona, 5 miligramos por kilo de peso, en el caso del niño. Amiodarona 5 miligramos por kilo de peso, ¿ya? ¿Y cuáles son los no desfibrilables? Que habíamos comentado son los que predominan en los niños: la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos ritmos de paro no desfibrilable? El tratamiento va a ser dar sulfato de atropina más epinefrina. Ese es el tratamiento. Sulfato de atropina para bloquear los receptores M2 del corazón, receptores muscarínicos de la acetilcolina, y epinefrina para activar los receptores beta 1 del corazón. O sea, en los ritmos no desfibrilables hay que bloquear al parasimpático y activar al simpático. Esa es la conducta, ¿ya? Damos atropina más epinefrina. Y en el caso de la actividad eléctrica sin pulso, acuérdate que tienes que ahí descartar, en la actividad eléctrica sin pulso, tienes que descartar las 5 H's y las 5 T's. ¿Ah? Acuérdate, 5H, 5H's, ¿no? De, por ejemplo, hipotermia. Hay que descartar. Una hipotermia puede dar actividad eléctrica sin pulso. Hipercalemia, ¿no? O hipocalemia, o sea, trastorno de potasio. Aumento de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es eso? Acidosis. Aumento de hidrogeniones. Eso se llama acidosis, ¿no? ¿Qué más puede producirse? Una hipovolemia, ¿correcto? Déficit de volumen. O una hipoxia. Ya está. Esas son las 5 H, ¿no? Trastorno de potasio, hipotermia, acidosis, hipovolemia, hipoxia. Y las 5 T, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria, o sea, infarto agudo de miocardio, neumotórax, atención, ¿ya? Neumotórax, atención. Entonces, tromboembolismo, trombosis coronaria, neumotórax, atención, tóxicos, ¿no? Hay intoxicaciones que pueden dar lo que viene a ser una actividad eléctrica sin pulso, y acá recuérdense de un fármaco que puede producir, ¿no es cierto?, paro cardíaco, que viene a ser la intoxicación por opioides, ¿no? La intoxicación por opioides. Entonces, ahí que hay que darle de tratamiento, el antídoto, y el antídoto viene a ser naloxona, ¿no es cierto? Naloxona 0.4 miligramos por vía intramuscular. Viene a ser el antídoto en intoxicación por naloxona, ¿ya? Muy bien, eso entonces, eso hay que recordar. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos y el taponamiento cardíaco. Bueno, taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, si no resolvemos estas causas en la actividad eléctrica sin pulso, el paro va a persistir, ¿no? Tenemos que resolver esas causas.